Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas. Estamos el día de hoy con el viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano, quien ha sido realmente uno de los protagonistas de esta pandemia a nivel mundial. Ha tenido que poner el pecho a las balas y realmente afrontar una situación en la cual nadie estábamos preparados. Muy buenas, Ricardo, gracias por esta entrevista y te ruego por favor, Ricardo, para los que no te conocen y seguro que están viendo este canal y están viendo esta entrevista, tanto a nivel nacional e internacional por las redes sociales, ¿quién es Ricardo Zambrano? Gracias, Jorge, por la invitación. Un cordial saludo a todos quienes nos están siguiendo. Bueno, puedo iniciar indicando que Ricardo Zambrano, ante todo, creo que se define como un emprendedor, un soñador, un enamorado por el Ecuador. De hecho, me encanta tanto el país que le he fusionado con uno de mis pasatiempos favoritos, que es la fotografía, y a partir de eso hago mucho lo que es fotografía paisajística. Entonces, realmente, mi tiempo libre me gusta fusionar esos dos pasatiempos. Hoy por hoy no se le puede hacer mucho por las condiciones en las que estamos todos, pero sobre todo un emprendedor y un soñador. Tengo una formación a nivel de maestrías en todo lo que es proyectos. Tengo un MBA en el INCAE, toda una formación gerencial bastante importante y también una formación en todo lo que es el tema de administración. Creo que también es importante mencionar que he sido parte del ministerio del año 2008 al 2010. Pasé en la Gerencia Nacional de Recursos Turísticos, trabajé con la entonces ministra Verónica Sion. También he trabajado en la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo, a través de la cual trabajamos en algunos proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Rainforest Alliance. Me acuerdo mucho del proyecto de impulso a la conservación de la biodiversidad para implementación de buenas prácticas de turismo sostenible. Fue un proyecto bastante interesante que lo implementamos, me acuerdo, en 4 países. Pero en definitiva, lo que te puedo mencionar es un comprometido con el país y en esta posición un comprometido para poder sacar adelante al sector turístico frente a la emergencia en la que estamos. Excelente, eres realmente toda una institución dentro del ministerio. Menos mal que estábamos realmente trabajando entusiasmados por impulsar el turismo en el Ecuador, pero nadie se imaginó esta pandemia a nivel mundial. ¿Cómo estaba el ministerio antes del COVID? ¿Qué estaban haciendo? Súper importante esta pregunta, Jorge, en el sentido de que muchas cosas han cambiado y muchas cosas van a cambiar. Y Así creo que es. muchas cosas han cambiado no solo para el Mintur, sino que muchas cosas van a cambiar para la empresa, para el emprendedor, para la ciudadanía. Desde el lado del ministerio teníamos una agenda establecida. Recuerdo mucho que a finales del año 2019, en el mes de noviembre, hicimos el lanzamiento del Plan Nacional de Turismo 2030. Veníamos justamente con una planificación del turismo, que no era una planificación institucional del ministerio, sino una planificación sectorial que era pensada justamente al 2030. Entonces veníamos con muchas acciones y con una agenda de trabajo muy definida en esos temas. Yo creo que ese era el norte al cual estábamos justamente direccionando muchos de los esfuerzos. Por otro lado, también veníamos con un esfuerzo importante de reestructuración del ministerio para que también vaya alineándose justamente a esa nueva visión que teníamos. Entonces, dentro de eso, yo creo que muchas de las cosas han cambiado. Las prioridades han cambiado. De hecho, los temas que estamos tratando hoy en día son diferentes a los que habíamos pensado. Nadie pensó en que íbamos a tener justamente esta circunstancia. Y lo que te puedo decir es que los desafíos del sector turístico han cambiado. Si yo me pongo a ver cuáles eran los desafíos que tenía el sector turístico antes de esta emergencia y cuáles son los desafíos del sector turístico con esta emergencia, yo digo, hay un cambio total. Solamente empecemos con el desafío que tiene toda la industria turística, que es el desafío de liquidez. Ese desafío de liquidez es un desafío que lo tiene todo el sector por la coyuntura en la que estamos. Hay una contracción de la demanda, hay una contracción del consumo y esa contracción de la demanda y esa contracción del consumo nos ha llevado a que precisamente el sector turístico, la industria turística, los hoteles, ¿no es cierto?, el transporte, los guías, no tengan ingresos. Esa falta de ingresos ha generado justamente muchos problemas por la necesidad de cubrir sus obligaciones. Entonces ahí tenemos un primer desafío que no lo teníamos mapeado, pero que es un desafío que aparece precisamente con esta coyuntura. Pero por otro lado también aparece otro desafío que también es sumamente importante, que es el desafío de la necesidad de generar confianza. ¿Por qué? Porque date cuenta, antes, justamente cuando te estaba comentando a finales del año, no estábamos hablando de un desafío de generar confianza. Estábamos hablando de un desafío de cómo impulsamos el posicionamiento turístico del país en Ecuador y en el mundo.
De hecho, teníamos una agenda de participación en ferias internacionales súper grande. Yo mismo tuve la oportunidad de participar en el mes de febrero, si no estoy mal, en la Fruit Logística en Berlín, que era una feria en la que participamos con varias instituciones para poder impulsar el concepto de Ecuador Premium and Sustainable. Pero después de eso, ¿qué pasó? Vino justamente la ITB de Berlín. ¿Qué pasó con la ITB de Berlín? La ITB de Berlín se canceló. Cuando se cancela la ITB de Berlín, se produce un shock en la industria turística porque muchos de los eventos empiezan básicamente a cancelarse. ¿Pero por qué te digo esto? Porque date cuenta, antes estábamos muy enfocados en una fuerte promoción, creemos que la promoción es sumamente importante, pero en cambio ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío es generar confianza, es un paso previo a esa promoción. ¿Y por qué te menciono esto? Porque obviamente la situación en la que estamos viviendo como país, ¿no es cierto?, nos lleva a cómo somos capaces de reconquistar al consumidor. ¿Cómo somos capaces de reconquistar al mercado? Y para reconquistarlo es generando confianza. Ahí estamos trabajando en algo muy interesante. Más adelante te lo puedo profundizar, pero justamente quiero adelantar mencionando la importancia que tienen los protocolos de bioseguridad. Entonces, date cuenta, antes, cuando planteábamos el Plan Nacional de Turismo 2030, nunca salieron estos temas de protocolos de bioseguridad, pero estos temas salen por la emergencia y por la coyuntura en la que estamos viviendo, y hoy por hoy se vuelve en un instrumento sumamente importante para las diferentes actividades. ¿Por qué? Porque a partir de eso podemos ir generando confianza en el mercado, confianza en el consumidor, y de esa manera empezar una nueva etapa de reactivación y una nueva etapa de recuperación. Así es, incluso por el tema del recorte justamente presupuestario y también por la reducción del tamaño del Estado, en un momento también se habló y se mencionó de la posibilidad de eliminar el Ministerio de Turismo. ¿Qué pasa al respecto? Sí, efectivamente, yo creo que por ahí se filtraron algunos documentos de una posible fusión del ministerio. Yo creo que ese es un tema en que la misma ministra en algunos medios obviamente ya lo aclaró, en que no se generó eso, porque hubo dos esquemas, ¿no? Un documento filtrado por WhatsApp y otro la cadena del presidente de la República. En la cadena del presidente de la República nunca se dijo nada de fusiones. Lo que generó esta alerta y esta alarma fue básicamente en la ayuda memoria y en el documento que se había filtrado. Yo creo que ahí es importante mencionar en que para el gobierno el sector turístico es un sector importante. Yo creo que es el reto y el desafío que tenemos, así como te estaba mencionando cuáles son los desafíos que tenemos ahora como sector. ¿Cuál es el desafío que tenemos también frente, ¿no es cierto?, a los ecuatorianos, frente al gobierno? Es posicionar la importancia que tiene la actividad turística. Indicar que el turismo no solamente es ocio y no solamente recreación, sino que la importancia del turismo como una actividad económica creo que es sumamente importante. Hace unas semanas atrás estuvo aquí el ex ministro de Turismo de Argentina y justamente él nos mencionaba que algo que logró en Argentina es crear un observatorio, pero no era un observatorio de turismo. Lo que él había creado es un observatorio de economía del turismo, porque a través de ese observatorio de economía del turismo ya hablábamos de otro tipo de indicadores, de otro tipo de cifras. Y eso creo que ha sido sumamente importante para poder entender el por qué es importante que el ministerio obviamente se mantenga. Somos una actividad importante dentro de lo que es la generación de divisas. Tomemos en cuenta en que estamos en una economía dolarizada, y en una economía dolarizada la generación de divisas es sumamente importante. Por otro lado, también somos una actividad importante no solo en la generación de divisas, sino también en la distribución de riqueza. ¿Cómo se genera esa distribución de riqueza? Con el turismo interno. Entonces, yo creo que esas bondades que tiene el sector turístico no tienen otro tipo de actividades, porque el sector turístico no solo te está generando divisas con el turismo internacional, sino que también te está distribuyendo la riqueza con el turismo interno. Y por eso justamente hemos generado varios programas. De hecho, antes de esta emergencia habíamos lanzado, me acuerdo la fecha exactamente, el 6 de febrero, el programa Viaja a Ecuador, que era un programa para fomentar y promover el turismo interno. Ahora, tú me dirás, ¿qué va a pasar con eso? ¿El turismo interno queda ahí o lo retomamos? Hemos sido conscientes de que lo primero en que se va a reactivar va a ser el turismo interno. ¿Por qué? Por las condiciones y por las coyunturas en las que estamos pasando. Yo personalmente tuve la oportunidad de participar en un foro de viceministros de Iberoamérica hace un par de semanas, en la cual la conclusión más importante fue
que realmente lo primero en que va a reactivarse es el turismo interno. ¿Pero por qué? Porque obviamente vamos a generar unos cambios de comportamiento en el consumidor, unos cambios de comportamiento en el mercado. Y un elemento importante es que ahorita muchas personas van a pensar 2 veces en subirse a un avión. Entonces, ¿para qué te vas a subir a un avión cuando quieres hacer un viaje lejano, por ejemplo? Entonces, esos son elementos que nos llevan justamente a repensar la importancia que tiene el turismo interno, y de hecho hemos hablado de hacer un relanzamiento del programa Viaja a Ecuador en el contexto ya post-emergencia. Pero ¿por qué resalto mucho esto? Y regreso a la pregunta que tú me decías, porque el tema del turismo interno, como yo te decía, distribuye la riqueza. Pero lo importante del turismo interno está en cómo lo interpretamos. Y cuando interpretamos el turismo interno está el poder del turismo interno en los feriados, súper importante, ¿no es cierto?, en los feriados que tenemos, pero el poder y la potencia del turismo interno en los fines de semana. Tenemos 52 fines de semana donde podemos activar el turismo interno, y por otro lado también la potencia que tiene el turismo interno en las temporadas. Yo creo que el tema de las temporadas es un elemento que también tenemos que sacarle provecho. Y con eso justamente regreso a tu pregunta inicial, en el sentido de que desde ese dimensionamiento lo que hemos querido justamente a partir de que estoy hecho cargo del viceministerio es poder reflejar justamente esas bondades que tiene el turismo para que se vea lo importante que es mantener una institución. Entonces, dentro de esa perspectiva, obviamente el Ministerio de Turismo sigue como institución. Creo que es importante resaltar que el Ministerio de Turismo tenga un espacio en un gabinete. Es sumamente valioso en el sentido de que se pueden articular acciones directamente. Antes de esta entrevista tú me hablabas, por ejemplo, de las anteriores instituciones que existían. Dituris, por ejemplo. Cuando hablábamos de un Dituris, yo digo, claro, un Dituris, ¿cómo puedes llegar a la generación de una política pública? Es mucho más difícil. Entonces, en ese sentido, el compromiso que tenemos todos los que estamos en la actividad turística es poder promover la importancia de esta actividad desde una perspectiva económica y desde una perspectiva social. La generación de divisas es sumamente importante, la distribución de riqueza es sumamente importante y, por supuesto, la generación de fuentes de empleo. Así es. ¿De qué manera van a afectar también el recorte presupuestario? Pues un ministerio con un presupuesto casi, creo que algo inferior a los 21 millones, realmente no tiene presupuesto para lo que sería una promoción nacional o internacionalmente hablando. Y yo me imagino que con esta crisis económica y con la falta de liquidez que mencionaba, pues tal vez se pueda recortar un poco más. Incluso ahora con la caída del precio del barril del petróleo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí lo único que se me viene a la cabeza es una frase que alguna vez decía Einstein. Las crisis lo único que nos generan es oportunidades. ¿Y son oportunidades para qué? Para no seguir haciendo lo que veníamos haciendo, sino que son oportunidades para poder repensar lo que nunca hemos hecho. Entonces yo veo realmente como que puede ser una oportunidad para el mismo ministerio, porque yo siempre hablo de que tenemos que reinventarnos, tenemos que repensar, pero no solamente es un mensaje del ministerio para que el resto hagan. Casa Adentro también hemos dicho, de hecho con la ministra hemos tenido una reunión del staff Casa Adentro para decir, señores, ¿cómo tenemos que reinventar el Ministerio de Turismo? Entonces, en ese sentido, sí, yo coincido contigo en que este recorte presupuestario se va a dar. ¿Pero por qué se va a dar? Porque esa necesidad de liquidez también la tiene el gobierno, no solamente la tiene el sector empresarial. De hecho, como país estamos en una encrucijada única, porque claro, ¿qué es lo que está pasando? No solamente que el empresario no tiene liquidez, sino que en estos momentos el gobierno no tiene liquidez. Entonces yo creo que frente a ese escenario tenemos que ser creativos. Y algo que yo he resaltado muchísimo justamente después de que se declaró la emergencia es el trabajo articulado entre el sector público y el sector privado, el trabajo participativo, esa construcción colectiva. ¿Dónde se ha reflejado eso? En las mesas de trabajo. De hecho, inmediatamente después de que se generó esta emergencia, como ministerio tuvimos una reunión con varios representantes del sector, de los gremios. A partir de eso acordamos definir 5 mesas de trabajo. ¿Pero por qué resalto mucho esas 5 mesas de trabajo? Porque ahí hemos visto la participación de varios actores. De hecho, el día de mañana vamos a tener una presentación de cuáles han sido todos los avances que hemos tenido en cada una de las mesas. Y lo interesante es cómo, por ejemplo, la academia se ha involucrado tanto en que ellos van a abanderar un proyecto. Por otro lado, los gobiernos locales se han empoderado y también van a trabajar. Aquí lo importante es no el protagonismo de un ministerio. Aquí lo importante es cómo el trabajo conjunto nos ayuda al fortalecimiento del sector turístico. Entonces yo creo que ese es un mensaje de justamente la pregunta que tú me haces, ¿no es cierto? ¿Va a haber recortes? Sí, yo creo que va a haber recortes. Posiblemente pueda haber hasta más recortes. Pero aquí el tema es
o me pongo a llorar o me pongo a ver qué puedo hacer, ¿no es cierto? Así Entonces, es. dentro de esa perspectiva, yo creo que es un momento importantísimo. Yo creo que meses más adelante veremos que posiblemente esto que estamos pasando a muchos nos ayudó a innovar, a muchos nos ayudó a repensar, y dentro de esa perspectiva yo creo que el ministerio también tiene que reinventarse, tiene que ser un ministerio mucho más ágil y un ministerio que esté mucho más adaptado justamente al momento en el que estamos viviendo. Una pregunta que siempre me hacen, por ejemplo, es el tema de la descentralización. Ese tema de la descentralización yo lo he escuchado desde hace 15 años, por ejemplo. Ahora, no existe una unidad de descentralización, pero existen municipios que ya están descentralizados. Así es. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante ya no solamente es pensar en descentralización, sino lo importante es pensar en la territorialización, en la competitividad territorial. Entonces, dentro de esa perspectiva, yo creo que es importantísimo incluso ver en que estamos en una nueva era. ¿Cuál es la nueva era? Ya no estamos en una era industrial, estamos en una era de conocimiento. Entonces, en Así es. una era de conocimiento, el sector turístico, ¿qué puede hacer? Puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque esta era del conocimiento nos está generando una serie de herramientas que se pueden convertir en un aliado ideal. Esta entrevista que estamos teniendo es gracias a las herramientas que han salido por Así este es. tema de la economía, por ejemplo, colaborativa. Entonces, yo creo Correcto. que ese es un elemento bastante importante a destacar, bajo el cual yo creo que podemos seguir trabajando y bajo el cual incluso la generación de política pública va a ser distinta. Porque ya no podemos generar política pública como la veníamos generando desde un escritorio. Tenemos que empezar a generar política pública, ¿no es cierto?, desde las necesidades territoriales y desde las necesidades sectoriales. Porque una Así es. política pública es una respuesta a una necesidad. Entonces, si hay una necesidad del sector hotelero, ¿cómo esa necesidad la transforma en una política? O si hay una Correcto. necesidad de todo el sector turístico, ¿cómo la transforma en una política? Perfecto, Ricardo. Efectivamente, una de las exigencias más grandes que hemos tenido como sector privado, como empresario, ha sido justamente la falta de liquidez. Y tú has hablado mucho acerca de unos créditos que se han gestionado. Asimismo, tuvimos la entrevista con el presidente de la FENECATUR, Olva Mulletón, también mencionó que se estaba canalizando un crédito internacional específicamente para el sector turístico. Y luego nos hemos enterado por los medios de comunicación de que algunos amigos, países amigos, han también contribuido o están contribuyendo, aportando al Ecuador. De esto, ¿qué podemos decir, Ricardo? Sí, sin duda, yo creo que cuando te hablaba de que el sector turístico con esta emergencia ha tenido muchos desafíos, esos desafíos nos han llevado a buscar respuestas. El desafío de liquidez tiene muchas respuestas y tiene muchas respuestas en varias dimensiones. La primera dimensión es cómo yo puedo abordar la liquidez desde el diferimiento. ¿A qué me refiero? ¿Cómo somos capaces de generar política pública para que se genere un diferimiento en el pago de créditos? ¿Cómo podemos generar una política pública para que se genere un diferimiento, por ejemplo, en el pago de tributos? Entonces, eso fue un tema bastante importante porque se logró. De hecho, han existido, por ejemplo, una resolución de la Junta Monetaria a través de la cual se genera un diferimiento inicial de 3 meses. Hoy por hoy estamos hablando a nivel de esta nueva ley que están presentando en la Asamblea de que este diferimiento puede extenderse hasta 6 meses o más, pero ya es una respuesta a ese desafío que te decía. Pero como parte de ese desafío de liquidez, no solamente el diferimiento puede ser una respuesta, sino también la generación de oxígeno. Y esa generación de oxígeno no es más que la generación de líneas de financiamiento. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado, yo creo que es importante también entender la situación y el contexto del país. El país también tiene una situación crítica en la generación de ingresos. De hecho, el costo del barril del petróleo ha bajado rotundamente y eso ha influido muchísimo en el nivel de ingresos. Sin embargo, se han logrado captar algunos fondos. Por ejemplo, el BIES generó 50 millones de dólares que han sido colocados en la Corporación Financiera Nacional. Estos 50 millones de dólares han sido colocados precisamente para la generación de una línea de financiamiento para capital de trabajo de los sectores afectados justamente por esta emergencia. Y de hecho es importante resaltar que entre los sectores más afectados está el sector turístico y el sector agroexportador. Entonces, dentro de esa perspectiva, existen 50 millones de dólares en una línea de financiamiento que se llama PYME Express, una línea de financiamiento cuyo objetivo es poder generar capital de trabajo para que el empresario pueda atender, ¿no es cierto?, sus necesidades y sus obligaciones. Hemos hablado justamente con la Corporación Financiera Nacional para que se puedan reducir también estos tiempos de entrega, porque aquí el tema del tiempo es sumamente importante, y ellos tienen todo un portal básicamente automatizado en el cual el procedimiento
de lo que nos han dicho, que si se presentan todos los documentos, pueden tener una respuesta en unos 6 o 7 días. Para fortalecer este esquema entre el Ministerio de Turismo y la FENACAPTUR, hemos trabajado también en una ventanilla de asistencia y de acompañamiento. Y aquí destaco a través del trabajo público-privado. Esa es la ventanilla única que se pedía, ¿no? Por supuesto. Entonces, esta ventanilla única es un paraguas en el cual tenemos varios servicios, pero un servicio importante es que hemos capacitado al equipo de la Federación de Cámaras de Turismo y al equipo también del Ministerio de Turismo. ¿Para qué? Para que puedan dar la asistencia y el acompañamiento a los empresarios que necesitan acceder a estas líneas de financiamiento. Porque ya nos ha pasado casos en que muchas veces el empresario accede directamente a la Corporación Financiera Nacional, por ejemplo, pero resulta que cuando accede le dicen, sabe, este crédito no es para usted, porque usted factura más de 5 millones de dólares. Esto es solo para pymes, es decir, para empresas que facturan menos de 5 millones de dólares. Entonces, ahí es importante el asesoramiento, para que no pierdas 5 días hasta que te estén respondiendo, sino que para que te canalicemos a la línea de financiamiento que está hecho a tu nivel. Entonces, dentro de esa perspectiva, es súper importante esta ventanilla única, porque a través de esta ventanilla única lo que estamos buscando es reducir estos tiempos, es reducir estos reprocesos y poder dar una respuesta más óptima en la generación de líneas de crédito para el sector. Pero por otro lado, también es importante que hemos trabajado también con el BAN Ecuador y con AFIPS. Con AFIPS incluso nos ha indicado que puede generar una línea especializada para el sector turístico. Estamos trabajando en eso. De hecho, con la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo, estamos tropicalizando lo que sería una línea de financiamiento que esté alineada a las necesidades del sector turístico como tal. Y por otro lado, BAN Ecuador, que también nos ha manifestado que también tiene algunas líneas para dar respuesta a las necesidades. Ahora, por otro lado, tú me mencionabas justamente las necesidades también de poder generar fondos de financiamiento con tasas de interés menores. Justamente para eso nos hicieron llegar una solicitud concreta desde la FENACAPTUR, en la cual lo que nos solicitan es el apoyo para poder crear un fondo de reactivación. Esto ha sido atendido, tuvimos una reunión con el secretario del Gabinete Económico Productivo, con José Andrés López, estuvo gente de la Cámara, de la Federación de Turismo, a través de la cual, ¿qué es lo que se logró? Lo que se logró justamente es poder tener el apoyo, en este caso del Ministerio de Finanzas, ¿para qué? Para que nos puedan ayudar a buscar, ¿no es cierto?, fondos de inversión internacionales que estén interesados en esto. Todavía no tenemos la respuesta, pero sabemos que existe una posibilidad de que pueda existir un fondo de inversión privado que pueda atender esta necesidad. ¿Y eso en qué ayudaría? Ayudaría en que vendría más fondos, pero sobre todo con tasas mucho más bajas. Esto sería un fondo de inversión privado para que haya una conexión entre privados. Pero lo que vamos a hacer como gobierno es básicamente poderlos conectar. Y por otro lado, no quiero destacar también algo que tú has mencionado, que es sumamente importante, que tiene que ver con la cooperación internacional. Yo creo que el tema de la cooperación ha sido sumamente potente. Yo quiero destacar la cooperación que hemos tenido, especialmente de la Unión Europea y la cooperación de la Oficina Internacional de Trabajo. La Unión Europea nos apoyó mucho con lo que es el desarrollo, el levantamiento de lo que es el Plan Pacífico Ecuatorial. Es un plan de gestión de destino bastante importante para las provincias de Manabí y Esmeraldas, hecho con consultores de primer nivel, en la cual ya tenemos una planificación que incluso fue alineada al Plan Nacional de Turismo 2030. Entonces, claro, ahí ya tenemos una planificación bastante importante en la cual incluso están involucrados varios de los municipios de estas dos provincias. Entonces, eso se transforma en un elemento bastante potente, porque uno de los desafíos que también tiene el turismo en el Ecuador es la planificación, pero no caer en un exceso de planificación, sino en una planificación que sea tuvimos en este efectiva. espacio sí, la entrevista a Patricio Tomarí, quien explicó al detalle este proyecto, y esperamos que sea uno de los ejes fundamentales para la reactivación de este sector, que incluso han venido soportando ya desde hace 4 años lo que fue el terremoto, ¿no? Dios quiera que a la brevedad. Sí. De hecho, Jorge, este proyecto fue una respuesta justamente a las necesidades que tuvo el sector turístico después del terremoto que pasó en Manabí. Entonces, aquí yo sé que ha pasado ya algunos años, pero aquí lo importante es que el sector ya cuenta con una planificación. Y de hecho es una planificación innovadora, porque de hecho la hemos llamado el Pacífico Ecuatorial. Y yo creo que ahí podemos resaltar algunos elementos, porque algo que yo he mencionado muchísimo es qué va a pasar después de esta emergencia. Después de esta emergencia, las variables de competitividad van a cambiar.
Quiere Así decir, es. ¿cómo medíamos la competitividad del turismo antes de la emergencia? Eran unas variables, pero ahora vamos a tener otras variables. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque nosotros como país podemos ser generadores de muchos diferenciadores de competitividad. Y esta palabra ecuatorial tiene mucho de diferenciación. Así es. Entonces, el ejemplo que tú mencionas del Pacífico ecuatorial es un elemento bastante potente, porque tenemos Pacífico en grandes kilómetros, pero no todo es Pacífico ecuatorial. Y el Así es. Pacífico ecuatorial tiene esas diferencias. Y por otro lado, ahí te comento también una experiencia que tuvimos con los criadores de caballo de paso que hacen turismo. De hecho, algunos tienen unas haciendas, hacen tours de 8 días en los Andes, de 7 días en los Andes. Entonces ellos me decían, mira, o sea, nosotros tenemos un producto que le fascina al turista. O sea, hacer cabalgata en caballos de primera, de 7 días, 8 días, con los mejores servicios. Y ellos me decían, ¿cómo nos diferenciamos de las cabalgatas del Perú? ¿O cómo nos diferenciamos de las cabalgatas de Argentina? Entonces yo les decía, de la misma perspectiva, los Andes ecuatoriales no tiene Perú, los Andes ecuatoriales no tiene Chile. Entonces yo creo que tenemos que, después de esta emergencia, hacer ese ejercicio de creatividad en el cual podamos identificar esos nuevos diferenciadores. Date Así es. cuenta, yo te mencionaba al inicio, a mí me encanta mucho la fotografía. Y dentro de eso me gusta mucho la observación de estrellas. Yo he visto mucho que a nivel internacional ya se están generando, por ejemplo, declaratorias de reservas de cielo estrellado. ¿Qué es una declaratoria de una reserva de cielo estrellado? Es un área donde tú puedes ir y puedes ver las estrellas, puedes hacer fotografía, puedes hacer un campamento, y de eso Ecuador tiene muchos sitios. Entonces yo creo que es el momento de poner en valor muchos de esos elementos que no los hemos aprovechado y con eso empezar a ganar competitividad, porque algo que sí nos va a pasar es que vamos a perder competitividad por la revalorización del dólar. El dólar se está volviendo mucho más caro. Y al volverse mucho más caro hace que los países vecinos obviamente tengan monedas mucho más débiles. Entonces, hacer turismo en Colombia, hacer turismo en Perú va a ser mucho más económico. Entonces, si Claro. nosotros tenemos que competir frente a ese escenario, tenemos que ser mucho más creativos. Y por eso insisto mucho, y ahorita que hablábamos del tema de la cooperación con la Unión Europea, justamente el tema del Pacífico ecuatorial tiene este tinte de innovación. Y para finalizar la pregunta que tú me hacías, también quiero destacar la importancia de la cooperación de la OIT, la Oficina Internacional del Trabajo, quienes nos apoyaron muchísimo con una cooperación técnica para hacer todo un diagnóstico de empleabilidad del sector turístico. Entonces, creo que estos son escenarios bastante importantes en el cual reflejamos, ¿no es cierto?, que por un lado hemos identificado desafíos, pero por otro lado también hemos estado identificando respuestas a esos desafíos. Somos sinceros en que no hemos tenido todas las respuestas a todos los desafíos por las condiciones en las que está el país, pero estamos justamente trabajando de manera estratégica. ¿Para qué? Para que no nos dispersemos, sino que tengamos claridad hacia dónde podemos ir en equipo. Correcto. Una de las preocupaciones también que se tiene como sector turístico es justamente lo que tú acabas de mencionar. ¿Cuál es la resolución para evitar el desempleo, para evitar realmente los despidos masivos? Se mencionan, puesto que las estadísticas muestran de que por lo menos en el Ecuador más de unos 200.000 ecuatorianos quedarán en el desempleo. ¿Qué se ha previsto para aquello? Sí, yo creo que aquí es importante mencionar algunas cosas. Yo creo que así, como te mencionaba, que es importante que nos reinventemos, nos repensemos. Algo que mencionaban las autoridades en algunos días atrás, el Ecuador necesita grandes reformas normativas. El Ecuador necesita grandes reformas estructurales. Y una La gran laboral, reforma por ejemplo. normativa es la reforma al Código Laboral. Así De es. hecho, el mismo ministro de Trabajo ha mencionado que no puede ser que tengamos un Código de Trabajo de 1938 en el año 2020. ¿Qué está pasando con eso? Lo que está pasando con eso es que la realidad ha superado a la legalidad. Así Entonces, lo que es. estamos viendo es que realmente lo que estamos viviendo no tiene respuesta normativa. O sea, Así no es. hay ley, no hay código que se ajuste al momento en el que está en el sector. Pero pese a eso, ese es el escenario ideal. De hecho, hemos trabajado muy de la mano con el Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo actual nos ha atendido y de hecho hemos tenido 2 reuniones con los diferentes representantes de gremios y cámaras en las cuales ha atendido sus inquietudes. Pero básicamente yo quiero resaltar que más allá de esta solución, que es una solución estructural, se han trabajado en algunos esquemas que yo sé que no son los esquemas ideales que necesita el sector, pero en cierta forma han ayudado, como el tema de la modificación de la jornada laboral o el tema de la suspensión de la jornada laboral. Y por ahí se generó el acuerdo ministerial 80, porque también hubo una insistencia del sector empresarial donde se genera la suspensión emergente
¿no es cierto?, la suspensión emergente del tema laboral. ¿Pero por qué destaco mucho esto? Porque justamente en este acuerdo ministerial ya se habilita y se permite en que previo acuerdo entre el empleado y el empleador se pueda llegar a ese acuerdo del monto de pago, porque estamos conscientes de que las empresas no están generando ingresos, y que también se pongan de acuerdo en el tiempo de pago. Entonces, ese es un instrumento que en cierta forma ya permite a ciertos empresarios poder tomar ciertas decisiones. Pero estamos conscientes de que la solución estructural es una reforma normativa. El país necesita una reforma normativa y el sector turístico también creo que necesita esta reforma. ¿Para qué? Para que tengamos un código laboral que esté adaptado a la necesidad, que esté adaptado a la realidad del sector turístico y sobre todo a las características laborales de cada una de las actividades. Sabemos que las necesidades de recursos humanos en el sector del catering, en el sector de los eventos, en el sector de la guianza, en el sector del transporte, no son los mismos. Entonces es importante que esta normativa se vaya a generar. Bueno, ha sido una de las exigencias del sector turístico, incluso se planteó en un principio una reforma o un proyecto de reforma para la flexibilidad laboral en el sector turístico, ¿no? Dadas las características y condiciones que tú has muy bien señalado. Una cosa que también está realizando el Ministerio de Turismo y en realidad tiene poca difusión e información es la repatriación de estos ecuatorianos que nos encontrábamos de vacaciones en la costa y luego salieron del país y se tuvieron que, por esta emergencia, quedarse fuera por mucho tiempo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está coordinando el Ministerio de Turismo esa vuelta a casa de los ecuatorianos? Sí, muy buena tu pregunta. Este tema nace también por la emergencia. La emergencia creo que hizo que muchas cosas se queden fuera de la normalidad y dentro de eso muchos ecuatorianos se quedaron fuera del país. Entonces, frente a esa necesidad, obviamente la Cancillería, que es la que tiene presencia internacional a través de embajadas, a través de consulados, justamente propuso la generación de un equipo de trabajo a nivel del COE, en el cual turismo tenía básicamente una función específica. ¿Cuál ha sido la función específica que nosotros hemos tenido? Por un lado, es identificar, ¿no es cierto?, la capacidad de alojamiento tanto en Quito como en Guayaquil para que estos vuelos puedan llegar. De hecho, es un condicionante para que un vuelo pueda ser aprobado, saber si hay o no hay capacidad de alojamiento. ¿Pero por qué será esta condicionante de capacidad de alojamiento? Porque justamente uno de los requerimientos para el aislamiento de las personas que llegan es que puedan aislarse en hoteles y no en casas. ¿Esto por qué se da? Porque ha sido justamente una de las reflexiones y recomendaciones del Ministerio de Salud. Generar un aislamiento en casa estaba generando muchos contagios, y muchos contagios que terminaban contagiando a 4 personas, a 5 personas. Pero por otro lado, también esto se ha transformado en algo de oxígeno para el sector. De hecho, hay un dato curioso porque al inicio, cuando empezamos con la repatriación de todos estos ecuatorianos, no teníamos hoteles que quieran participar. Todos tenían miedo porque no había todavía protocolos de bioseguridad, no existían las condiciones y claro, estábamos en una paranoia de lo que era el coronavirus. Ahora, ahora ya tiene el ministerio, ya dio de conocer los protocolos, ¿no es cierto? Tanto de alojamiento como de operación turística, como también de manipulación de alimentos, ¿no? Exacto, de hecho trabajamos en 4 protocolos que son protocolos justamente para el aislamiento. Un protocolo es de alojamiento, el otro protocolo es de alimentación, el otro protocolo es de embarcaciones turísticas y un protocolo de tour operadores. Ahora, esto ha servido muchísimo ¿para qué? Para que los alojamientos puedan saber cómo atender. De hecho, el día de ayer hacíamos una visita con la ministra a algunos de los hoteles de Quito y, por ejemplo, veíamos que uno de los principios que debe cumplirse es que tienen que utilizar vajilla desechable. O sea, ya no puedes utilizar la vajilla de cerámica. Y claro, tienes que dejarle la alimentación fuera de la puerta para que coja y ese huésped no puede salir. Entonces, ha sido realmente una experiencia nueva para muchos de los que estamos, porque claro, es como que vender un paquete, pero para alguien que tiene que estar encerrado en una habitación. Entonces, dentro de esa perspectiva, esta emergencia ha generado que este proceso de articulación termine en todo lo que es una convocatoria nacional de alojamientos. Esta convocatoria nacional ha sido bastante importante porque ha sido una convocatoria abierta a todos los hoteles. Hemos identificado hoteles en Quito, hoteles en Guayaquil y también hoy por hoy estamos identificando hoteles en Manta que también nos están pidiendo justamente para la llegada de vuelos. Dentro de eso hay hoteles de todas las categorías.
Hay desde hostales, pensiones, hasta los hoteles 4 o 5 estrellas. Aquí es importante mencionar que las tarifas de muchos representantes del sector hotelero han sido totalmente reducidas para que obviamente estos pasajeros puedan llegar. Y por otro lado, en muchos de estos se ofrece también el servicio de las 3 comidas. Algo que nos comentaba Andrea Obiol, cuando estábamos construyendo el protocolo de bioseguridad de reapertura, que es otro, de reapertura de establecimientos, él nos comentaba que el día más emocionante de estos pasajeros, y tú que tienes tu hotel puedes decírmelo, es el último día. Entonces, el último día que cumplen aislamiento, por poco hacen una fiesta, me decían. ¿Por qué? Porque es como que salen de un encierro. Entonces, yo creo que sí, nos ha generado una experiencia nueva, una experiencia de articulación. Esto lo estamos trabajando mucho con la Agencia Nacional de Tránsito, lo estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública, con la Policía Nacional, con la Cancillería. El Ministerio de Salud tiene un rol importante. ¿Por qué? Porque tiene que también hacer el análisis y dar básicamente el chequeo final para que ese huésped pueda salir del hotel. La Agencia Nacional de Tránsito colabora con el transporte. La Policía Nacional tiene que hacer los operativos de control para que la gente no se escape de su establecimiento. Entonces, es una experiencia que creo que antes nadie la había pasado, pero hoy por hoy vemos que obviamente tenemos que adaptarnos. Yo creo que aquí la palabra es cómo la adaptación nos ayuda también a generar nuevos servicios y de esta perspectiva el sector hotelero también está atendiendo a un grupo importante. Aquí yo quiero mencionar un dato, justamente por datos de la Cancillería, hemos nosotros atendido cerca de 2.664 ecuatorianos que han llegado al país hasta la fecha, pero todavía existen cerca de 6.000 ecuatorianos solo en Estados Unidos, para que veas, es un número totalmente grande. Sí, porque Entonces, al principio se hablaba de 5.000, luego de 8.000, ahora creo que se habla de 12.000 ecuatorianos que se encuentran en el exterior, ¿no? Por supuesto, solamente en Estados Unidos 6.000. Si nos ponemos a sumar Europa, nos ponemos a sumar los otros continentes, yo creo que esa cifra puede llegar a 10.000, 11.000 tranquilamente. Entonces, hay ecuatorianos que, por ejemplo, están en Rusia. Eso nos decía el canciller el otro día. 20 ecuatorianos en Rusia que me están diciendo, por favor, quiero retornar. Pero ¿cuál es el problema? Que no existen aviones para 20 pasajeros, sino que los aviones lo que quieren es que se llene un vuelo de 200 pasajeros. Entonces, el tema de logístico ha sido un desafío bastante importante. Entonces, estamos trabajando para eso. El día de ayer hemos tenido una reunión importante en la cual también vamos a ver cómo incluimos agencias de viajes en esto para que nos ayuden en el proceso organizativo. Entonces, seguimos trabajando con esto y yo creo que esto también se transforma en un elemento importante dentro del proceso de recuperación y de reactivación de la actividad turística del país. Ricardo, durante toda esta cuarentena, que ya realmente ya vamos a estar posiblemente a los 2 o 3 meses, en realidad al principio se mencionó, se creía que era solamente unas 3 semanas o 4 semanas. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Turismo durante todo este lapso, con todos los operadores, con todas las agencias? Excelente pregunta. Yo creo que estas semanas han sido semanas de un trabajo intenso. Nosotros hemos reunido con el equipo y hemos dicho, oye, estamos trabajando más que cuando íbamos directo a la oficina, porque en este esquema de teletrabajo realmente uno no tiene límites. A veces tienes reuniones a las 8 de la noche, a la hora que sea, los sábados, los domingos. Ya no existen fines de semana. Sí, es conveniente el teletrabajo entonces para nosotros. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante mencionar, por un lado, que el 95% de los servicios que ofrece el ministerio están automatizados y están en línea. Eso es un dato importante porque el ministerio no ha parado. O sea, de hecho, el equipo sigue trabajando de manera en línea. Te pongo un ejemplo en el tema de capacitación, por ejemplo. O sea, el tema de capacitación ha sido un servicio que ha tomado muchísima fuerza en esta época. Hemos tenido cerca de 4.000 personas inscritas en los diferentes cursos en 2 convocatorias que han salido. Pero ¿por qué te menciono esto? Porque justamente esto responde, ¿no es cierto?, a la expectativa que ha tenido la gente de poder educarse. Pero por otro lado también responde a la organización logística y a la planificación del equipo, porque los instructores son funcionarios del ministerio que saben de diferentes temas, por ejemplo. Entonces ellos tienen que estructurar su capacitación, pero ¿desde dónde le están dando? La están dando desde su casa. Entonces es como que el ministerio, de lo que daba sus servicios desde un edificio, ahora está dando los servicios desde las casas de cada uno de los funcionarios. Entonces esto nos ha llevado también a generar una forma diferente de trabajo. Creo que el uso de tecnologías ha sido mucho más intenso en estos momentos, pero por otro lado también nos lleva a esa reflexión que hacía al inicio. ¿Cómo tenemos que reinventarnos? ¿No? ¿Cómo tenemos que repensarnos? Yo creo que en este esquema hemos tenido más reuniones con el sector turístico que antes.
O Así es. sea, en la semana me reúno Así es. con varios de los representantes. Entonces, yo creo que es súper importante. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho, estructuración de las 5 mesas de trabajo. A partir de esas 5 mesas de trabajo, hemos levantado toda una agenda de reactivación y recuperación del sector turístico. Disculpa que interrumpa. ¿Puedes ya explicar quiénes integran esas mesas de trabajo, por favor? Por supuesto, por ejemplo, tenemos representantes del sector de gobiernos locales, tenemos a varios representantes de gobiernos locales, por ejemplo, la prefectura de Chimborazo está presente, por ejemplo, el municipio de La Suay, la Fundación de Turismo de Cuenca está presente, Quito Turismo está presente, varios municipios que están presentes. Por otro lado, también tenemos representantes del sector empresarial y privado, tenemos, por ejemplo, a diferentes gremios, la Captur está presente, la FENACAPTUR está presente, la OPTUR, la Organización de Operadores Turísticos también está presente, los guías turísticos están presentes, y por otro lado también está presente la academia. Tenemos cerca de 8 universidades que están presentes con los representantes de las carreras de turismo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto realmente es un intercambio de conocimiento, un intercambio de propuestas, un intercambio de ideas, que aquí lo importante ha sido que básicamente esas mesas terminen generando productos. El día de mañana... ¿Y esas mesas, perdón, sobre qué tema están organizadas? Muy buena. La primera mesa justamente es una mesa que tiene que ver con todo lo que es la cuantificación. De hecho, desde la primera reunión que tuvimos, dijimos, señores, tenemos que generar una mesa de cuantificación, porque nosotros habíamos hecho una estimación, pero lo que nos había pedido el sector es queremos afinar las cifras para estar claros. Generamos una mesa de cuantificación. Esa mesa de cuantificación del impacto generó su informe de impacto en lo que fue básicamente el mes de marzo, 418 millones de dólares de pérdidas. Pero a partir de esa mesa se han generado algunos elementos bastante importantes, porque claro, ya en el trabajo con los diferentes actores se ha trabajado, por ejemplo, en todo lo que es un sistema de indicadores para poder trabajar en un observatorio de turismo. Entonces, se ha partido de esa necesidad, pero se ha ido proyectando otro tipo de elementos y por otro lado también se está proyectando la implementación de un sistema de indicadores de viajes y turismo. Otra mesa que tenemos, que es la mesa número 2, es la mesa de normativa a nivel laboral, a nivel financiero y a nivel tributario. Aquí se han tratado todas estas necesidades de diferimientos tributarios, de diferimientos financieros, el tema laboral que tú mencionas. Entonces, una mesa que ha estado muy metida en eso, ¿no? Pero por otro lado, también es una mesa que está trabajando muchísimo en la reforma al reglamento de alimentos y bebidas y que está trabajando también en una nueva propuesta de ley orgánica de turismo. Aquí tenemos igual representantes del sector privado, como te he comentado, representantes de la academia y representantes del ministerio. Yo solamente te comento, alguna vez estuve participando en la mesa de competitividad. En la mesa de competitividad, cuando me conecté, había cerca de 60 personas conectadas, entonces era un nivel de participación sumamente alto. Había mucha gente que me escribía al celular a decir, por favor, Ricardo, necesitamos que por favor nos ayuden porque queremos ser parte justamente de este tipo de mesas. Entonces, lo que vemos es que hay un nivel de participación sumamente importante, hay un nivel de participación sumamente grande. Entonces, eso a nosotros nos ha ayudado un montón. Por otro lado, la mesa 3... ¿Dónde se puede tener acceso a la información de esas mesas, las conclusiones, ese documento que tú señalabas? Las mesas, todas las mesas han generado un boletín. Este boletín comunicacional está en la página web del ministerio. Es más, para que tú nos ayudes difundiendo, te voy a enviar a tu WhatsApp, apenas terminemos esto, toda la recopilación de boletines de las diferentes mesas para que tú puedas ver. Okay. Y el día de mañana lo que vamos a hacer es la presentación de los resultados de cada mesa. Y lo interesante de esto es que quienes van a exponer no van a ser solo funcionarios del ministerio, sino que hemos dicho, vamos a ser un equipo entre alguien del ministerio y alguien que no es del ministerio. Entonces, en la mesa de cuantificación vamos a tener dos voceros. En la mesa, por ejemplo, normativa, vamos a tener 2 voceros, porque esa es la forma justamente de empoderar, de involucrar. Entonces, aquí vamos a tener representantes del gremio, representantes de la academia. Entonces, esos resultados los vamos a sacar mañana. Y es más, el día de mañana tenemos previsto sacar una infografía con todos los avances que me comprometo a hacértela llegar, apenas ya esté lista, para que puedas ver ya una recopilación de las diferentes acciones que hemos venido trabajando. Y de ahí, para continuar con la pregunta de las mesas, tenemos la mesa 3, que es la mesa de competitividad.
Esta mesa de competitividad es el gran cerebro, porque lo que necesitamos es ver hacia dónde tiene que ir el turismo en temas de competitividad. Es una mesa que ha generado muy buenas ideas. Se han propuesto ideas de trabajar en un hub de conocimiento, en un hub de innovación. Hay muchas ideas muy relacionadas también a lo que mencionaba el Observatorio de Economía y de Competitividad del Turismo y otras cosas más. Por otro lado, la mesa 4 es una mesa de promoción, donde se han discutido muchos temas de campañas. Sabemos que hay limitación de recursos, sin embargo, en ese trabajo articulado se han hecho cosas interesantes. Ha Ahora habido mismo el ministerio ha lanzado esta campaña de Quédate en casa, Descubre Ecuador desde casa, ¿no? Con videos promocionales, con fotografías muy interesantes. Eso se debe de mantener, ¿no es cierto? justo es parte del trabajo que ha hecho esta mesa, en la cual se han generado campañas como el Quédate en casa, Descubre Ecuador desde casa, Sí, y ahora estamos en una campaña que se llama Te extraño Ecuador, que es una campaña muy emotiva, en el perfecto. sentido de decir, oye, ¿cuáles son los atractivos de los destinos que más añoras visitar? Ah, no sé, las playas de Olón se me ocurre, el Claro. Cotopaxi se me ocurre. Entonces es una campaña muy emotiva que va de la mano, ¿no es cierto?, ya hacia este plan de reapertura que queremos hacer para que ahí sí conectemos el tema de viaje a Ecuador. Entonces, este tipo de campañas son parte de la mesa de promoción, pero también es importante mencionar que en la mesa de promoción también ha habido una submesa, que es la mesa de cooperación, en la cual hemos trabajado también con algunas organizaciones de cooperación internacional, y por otro lado, la mesa 5, que ha sido una mesa de territorio, donde hemos analizado todas las necesidades territoriales, y esa ha sido la estructura a partir de la cual hemos extraído todos esos insumos y con la cual tenemos esta agenda de reactivación y recuperación para poderla presentar el día de mañana a todo el sector. Excelente. En realidad parecería que no se cuenta con toda la información, ¿no? Porque realmente los sectores hemos estado muy preocupados por la pandemia, por el miedo justamente que ha ocasionado toda esta situación, los familiares, amigos, conocidos que han fallecido, y como que nos hemos un poco olvidado de qué es lo que podemos hacer o aportar para continuar en el trabajo y en el desarrollo. Uno de los temas también que nos preocupa como gremio, como agentes de viajes, es el tema de las aerolíneas. Prácticamente la IATA se declaró en default y ahora resulta ser que muchas agencias están siendo ya enjuiciadas o están siendo prácticamente eh, alarmadas por parte de los pasajeros, de los clientes que exigen la devolución de su dinero en torno a pasajes, a paquetes, a hoteles, etcétera, que ya previamente habían sido contratados. ¿Qué se está haciendo al respecto? Porque muchas agencias temen realmente caer en este tipo de demandas judiciales. Sí, muy buena pregunta. Creo que también ha sido parte de las diferentes inquietudes que nos han llegado al ministerio. De hecho, es una situación muy complicada para las agencias de viajes porque están en la mitad, ¿no? En la mitad entre el consumidor Somos eh, intermediarios. y en la mitad entre los proveedores. Así es. Nosotros hemos visto justamente esa situación desde la perspectiva de que tienen la presión de muchos consumidores de que se les devuelva el dinero, pero por otro lado ustedes ya no tienen el dinero como agencia, sino que ya la tiene el proveedor. Correcto. Nosotros ahí como ministerio hemos generado una campaña que incluso está saliendo en redes, fue una campaña que incluso nos aprobó la Secretaría de Comunicación, que básicamente tiene que ver con no canceles, reprograma. O sea, El nosotros programa. como ministerio estamos invitando justamente a que el consumidor en este momento no cancele su viaje, sino que lo reprograme. Es una manera incluso de no quitarle liquidez a la empresa. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque realmente hemos analizado toda la normativa y vemos que realmente hay normativa que en cierta forma nos impiden ir un poco más allá, porque como tú sabes, está la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, también está la Superintendencia de Control del Mercado con Defensoría del Consumidor. Entonces, es súper complicado poder generar, ¿no es cierto?, una resolución desde el ministerio en la cual, por ejemplo, exijamos este pago a nivel de consumidor o a nivel del proveedor. Entonces, nuestro rol en este momento es tratar de concientizar la importancia de reprogramar el viaje. Entonces, dentro de esa perspectiva queremos darle mucha más fuerza, pero sí estamos conscientes de que esa necesidad de liquidez de las agencias de viajes tienen que verse también tangibilizadas con líneas de financiamiento que le ayuden a dar justamente el oxígeno que necesita.
Así es, incluso hay una gran preocupación porque ya muchas agencias también, como tú bien lo decías, ya había comprado vuelo charter, ya había pagado hotelería internacional, ya había establecido adelantos de algunos paquetes turísticos y resulta que no hay reembolso. Entonces, Eso es verdad. ¿cómo vamos a solucionar? Ojalá que eso sea uno de los temas prioritarios para que se pueda resolver. Y en el término legal, creo yo que tendríamos que establecer una amnistía, si vale el término, para prohibir el inicio de demandas judiciales. Creo que Por eso supuesto. debería establecer para de esa manera también precautelar la integridad y evitar que muchas agencias desaparezcan. Porque algo que Sí, también... Algo que coincido también con ello. hemos visto, mira, hemos hecho algunas entrevistas, hemos estado en Baños, hemos estado en Mindo, hemos estado en Salinas, hemos estado en Montañita, hemos estado, y realmente todos desean trabajar, todos desean reactivarse, todos desean someterse a las normativas y a las condiciones que se establezcan por parte del Ministerio de Turismo como ente rector para poder iniciar. Todos están conscientes de que el turismo interno es el primero que se va a desarrollar. Menos mal que ya el ministerio tenía ya un proyecto que solamente es de reactivarlo, ¿no es cierto? Que Sí, era viaje a Ecuador. Visita Ecuador, correcto. En todo caso, me alegra mucho escuchar esos planteamientos. Otro tema que está preocupando a muchos de los sectores, Ricardo, es la negociación que se haga como país con respecto a las plataformas digitales. Nosotros también representamos a despegar.com, a Booking, por ejemplo, para no mencionar algunas. Entiendo que el ministerio ha tenido también un acercamiento con todas estas plataformas, las OTS. Sí, este es un tema bastante interesante en el sentido de que esta emergencia ha generado ganadores y ha generado perdedores. Sin duda, uno de los ganadores tienen que ver mucho con los canales de distribución digital, que en cierta forma han aprovechado el momento para que pueda distribuirse y colocarse mejor justamente el producto. Hoy, el día de ayer hablábamos con gente del sector de restaurantes, en la cual nos decían que, por ejemplo, la comisión que les ponen muchos de estos canales digitales para ir a dejar el delivery está sumamente alta. Entonces, nosotros como ministerio estamos conscientes de eso. De hecho, un desafío importante que hemos identificado en esta columna de desafíos es la digitalización del sector. Entonces, yo creo que mientras más conscientes seamos de la necesidad de digitalización de todo el sector turístico, más potentes vamos a ser en las condiciones de negociación. Porque no es lo mismo negociar con 10 empresas que están en despegar que negociar con 10.000 empresas que podrían estar en despegar. Entonces, Correcto. dentro de esa perspectiva, como ministerio, nosotros estamos muy conscientes de que también estas plataformas pueden ser aliadas, ¿no? ¿Y por qué pueden ser aliadas? Porque se transforman en canales de distribución, en canales de comercialización. Pero lo que no queremos que pase es que haya una explotación y que haya una explotación desde la perspectiva en que las comisiones sean sumamente altas. Entonces, dentro de eso, nosotros también estamos conscientes de que es importante tanto para la seguridad del consumidor como para la agencia de viajes que podamos llegar justamente a ese término de negociaciones. Muchas de estas empresas, por ejemplo, están interesadas en que cada vez más establecimientos sean parte de eso. Yo creo que eso está bien, pero yo creo que ahí podríamos tener un término de negociación, de decir, mira, si tantas empresas son parte del sector turístico ecuatoriano, o sea, hagamos una negociación justamente en el porcentaje. Entonces, yo creo que esto se lo puede manejar. Yo lo que les invitaría ahí es a ver cómo esto lo transformamos en un proyecto concreto del sector turístico privado en conjunto con el ministerio. Y yo creo que ahí podemos empezar a trabajar de manera muy específica con las plataformas que ya están aquí y luego incluso con plataformas que no han llegado, que también puede ser interesante que haya una competitividad entre ellas. Correcto. Incluso dentro del ministerio, pues también se ha pedido por parte de algunos de los entrevistados que ya es hora también un poco no de combatir la informalidad, que es lo que más se ha dado en el país, sino también es más bien de dar mayores incentivos a los formales para que los informales no puedan competir. O sea, realmente antes de toda esta pandemia, pues había, recuerdas, el problema con Airbnb, había problemas con estos canales también digitales o electrónicos, que es parte de la tecnología global con el tema de los taxis, etcétera. Pero yo pienso que si se da realmente mayor incentivo a las empresas que estamos legalmente constituidas, que cumplimos con todos los requerimientos
que aportamos realmente con nuestro recurso al Estado, creo que de darnos también mayores incentivos. Eso contribuirá muchísimo a poder, en cierta forma, competir con esa informalidad que se establece. Ricardo, aprovecho un punto también que nos ha llegado también muchas inquietudes por parte de los ecuatorianos colonos que están, colonos en Galápagos, que están en este momento en el continente. Se habla de una cifra de 5.000 o 6.000 también que están en el continente, que necesitan regresar. ¿Qué se ha hecho al respecto? Bueno, frente a eso, el Consejo de Gobierno de Galápagos ha presentado algunos requerimientos justamente para poder llevar a estas personas hacia Galápagos. Sabemos que hay un tema de protocolos que también deben cumplirse, al igual que ha habido muchas personas que han estado en Galápagos que tienen que venir a Quito, que tienen que salir al continente. Es un tema de cumplimiento. Yo creo que aquí los desafíos para que esto pueda concretarse de mejor manera es cómo somos capaces de cumplir el protocolo que se necesita. Porque claro, si las 6.000 personas están llegando desde Guayaquil o desde Quito a Galápagos, también puede transformarse en un problema, ¿no es cierto?, si algunos de ellos están contagiados. Entonces hay que verle desde las dos vías. Entonces ahí hay que implementar los mecanismos que ya el COE ha mencionado, que son los protocolos básicamente, y en función de esos protocolos de aislamiento que se puedan cumplir. Pero entiendo que también otro de los desafíos es el tema logístico. Entonces, en el tema logístico, nosotros hemos apoyado muchísimo con algunas aerolíneas que han ido a Galápagos a sacar pasajeros a través de las cuales, por ejemplo, hemos coordinado, por ejemplo, que se pueda atender también lo que es el traslado de parte de este tipo de personas. Lo mismo que le está pasando a los galapagueños es lo mismo que le está pasando ahora a los ecuatorianos que están fuera del mundo. Muchos quieren retornar al país, muchos quieren retornar a Galápagos. El problema ahorita es la disponibilidad de vuelos. Porque claro, o sea, para que un vuelo salga se necesita justamente completar la capacidad. Entonces, es un tema que lo estamos coordinando con el Consejo de Gobierno de Galápagos. El Consejo de Gobierno de Galápagos, es más, lo está coordinando también con el COE, con la Cancillería, para poder definir los pasos que sean más óptimos a que esto se pueda dar. Sí, lamentablemente Galápagos también se ha visto afectado. Al principio se decía que no había contagiados, luego se hablaba de una cifra que bordeaba los 50 casos, ahora se habla más de 100. Y es lamentable porque muchos de esos casos, al parecer, han estado a bordo en estos cruceros, embarcaciones también con turistas extranjeros. Y en realidad no se sabe hasta qué punto el contagio haya sido masivo o comunitario. Ricardo, aprovecho también esta ocasión de esta entrevista como para establecer o señalar cuál es esa agenda de reactivación y recuperación que ustedes como ministerio, conjuntamente con esas mesas de trabajo, han establecido. Si nos puedes puntualizar básicamente de post-COVID, ¿qué vamos a hacer en el Ecuador para ayudar al turismo a reactivar? Sí, excelente, excelente tu inquietud. Yo creo que aquí es importante que nosotros hemos establecido 3 momentos importantes. El momento en el que estamos ahorita es el momento de la emergencia, el momento de la resistencia. Sabemos que después de que pase este momento de emergencia vienen 2 momentos importantes, que es el momento de la reactivación y el momento de la recuperación del sector turístico. En el tema de la reactivación estamos conscientes de que es importante atender las necesidades de liquidez. Ahí vamos a trabajar con mucha fuerza en la diversificación de líneas de financiamiento, no solamente las que existen, sino darle impulso a que haya más líneas de financiamiento. Por otro lado, en el desafío de confianza, que también aparece en la reactivación, vamos a trabajar con muchísima fuerza en lo que es la implementación de los protocolos de bioseguridad a nivel de actividades. Vamos a trabajar muchísima fuerza en lo que es la capacitación turística del sector y, por supuesto, también en las reformas normativas que sean necesarias. Por otro lado, también tenemos un proyecto importante para poder trabajar con hoteles y con restaurantes, que es un programa de desarrollo de proveedores con el sector agrícola, porque esto también creemos que es importante para que se genere confianza. Y dentro del tema de la digitalización, también queremos dar mucho impulso a lo que es la agenda digital del turismo. Hemos ya tenido varias reuniones con el Ministerio de Telecomunicaciones y dentro de esto queremos que se impulse con muchísima fuerza todo lo que es el comercio electrónico y todo lo que es el uso de portales digitales. De igual manera, no queremos dejar atrás todos los esfuerzos que se ha hecho a nivel de conectividad. Tenemos que volver a reconquistar a las aerolíneas que ya estaban viniendo al país. Entonces ahí tenemos todo un plan de conectividad y una estrategia de conectividad para poder trabajar en estos esfuerzos. Y por otro lado, también queremos impulsar temas relacionados a promoción.
Dentro del tema de la promoción, obviamente, lo que ya te he mencionado, queremos darle muchísima fuerza al turismo interno, también darle muchísima fuerza al turismo corporativo y por ahí también una propuesta que nos llegaron desde las cámaras, una fuerza al turismo educativo. Entonces, estos son elementos bastante importantes. Y a nivel de infraestructura, queremos seguir consolidando todo lo que son productos turísticos. Ahí tenemos un programa potente con el BEDE para poder generar 100 productos turísticos en el Ecuador. Hay 30 millones de dólares de financiamiento, 10 millones son no reembolsables, 20 millones reembolsables y estamos trabajando justamente a que se llegue a tener estos 100 productos turísticos. Ya tenemos 68 proyectos presentados y esperamos poder culminar hasta fin de año con el resto. Y por otro lado, también queremos impulsar todo lo que tú has mencionado como Pacífico Ecuatorial, que nos parece una iniciativa bastante importante para el desarrollo de destinos. Y por otro lado, también tenemos un proyecto bastante potente para la fase de reactivación, que es la implementación de polos de desarrollo turístico en el Ecuador. En este caso complementa también Amazonía. Amazonía creo que tienen también un proyecto pendiente. Sí, por supuesto, en la Amazonía se me había olvidado que es toda la agenda de turismo sostenible amazónica. Esto lo estamos trabajando con la Secretaría Técnica Amazónica. De hecho, la Secretaría Técnica Amazónica, lo importante es que ellos tienen recursos por todo el tema del tema petrolero, ¿no es cierto? Entonces, por el tema petrolero reciben ciertos porcentajes y tienen un fondo importante. Entonces, lo que queremos es unir la agenda de turismo sostenible de la Amazonía con este fondo para que se transforme en todo un fondo de reactivación. Entonces, así vamos a poder también trabajar en la Amazonía, en la costa darle mucha fuerza al tema del Pacífico Ecuatorial, a los polos de desarrollo turístico, y algo que también quiero resaltar es poder trabajar en la consolidación de los clubes de producto. Yo creo que eso es muy importante. En España se trabaja muchísimo, en Italia se trabaja muchísimo. Entonces, aquí tenemos muchísimo para trabajar en el club de producto, por ejemplo, de aviturismo, en el club de producto de aventura, en el club de producto premium and sustainable. Eso nos va a llevar muchísimo a lo que tú mencionabas hace un momento. ¿Cómo podemos darles incentivos? Si estos clubes de productos se empiezan a unir, yo creo que va a ser súper importante los incentivos que les podemos dar para que participen en ferias internacionales o para ayudarles justamente en el tema de la promoción y en el tema de la difusión. ¿Algún proyecto en específico para Galápagos? Con Galápagos estamos trabajando de igual manera. Justamente hoy me habían llamado de la Universidad San Francisco de Quito para la implementación del Observatorio de Turismo en Galápagos. De hecho, estamos concretando con la universidad el día de mañana una reunión, porque eso es sumamente importante, poder ver justamente las diferentes métricas, los diferentes indicadores que genera Galápagos. Yo les había dicho que por más que Galápagos es un tema sostenible, sí es importante también ver el tema de la competitividad. Queremos también trabajar en una agenda de competitividad de Galápagos, porque estamos conscientes de que la toma de decisiones de aquí en adelante no solamente va a ser por la biodiversidad, sino va a ser por la existencia o no de un hospital donde tú puedas ser atendido, por ejemplo, la existencia de servicios básicos. Entonces, esas son las prioridades que tenemos hoy en día. Tú has mencionado este tema de los observatorios. Ricardo, ¿qué pasó con la cuenta satélite del Ministerio de Turismo? ¿Funciona o no funciona? Ok, el tema de la cuenta satélite es un ejercicio que se lo hizo años atrás. Entiendo que es un tema que no se le ha podido actualizar. Tenemos cifras que se le han hecho con algunos años ya de brecha, pero aquí lo importante es poder retomar, pero el poder retomar realmente requiere de un presupuesto bastante alto. Estamos conscientes que la importancia de la cuenta satélite nos va a ayudar a medir de mejor manera el efecto y el impacto del turismo. Así es. Pero yo creo que también ahora hay herramientas que ayudan a generar esa medición desde una perspectiva más digital. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando queremos ver el impacto del turismo interno, hoy tenemos unas herramientas digitales en las cuales en un feriado podemos ver cuántas personas están en los diferentes destinos, pero que no tenía la cuenta satélite antes. Entonces, estamos conscientes de que la cuenta satélite fue importante, especialmente ¿para qué? Para afinar esas métricas, afinar esos números, y creemos que hoy por hoy es importante poderla retomar desde una perspectiva 2.0. Desde una perspectiva en la cual... Ya podríamos estar hablando ya de 3.0 o de 4.0. Sí, se me ocurre que puede ser un 3.4.0 o 4.0, porque tenemos otras herramientas que podríamos irlas aprovechando, y yo creo que ahí muchísimo el tema de la economía digital nos ayudaría muchísimo a que esta medición se la haga de una manera mucho más clara. Correcto. Y otra cosa que los gremios, bueno, ahora extrañamos muchísimo y que nos hace mucha falta para esta temporada y este tiempo que estamos atravesando,
es el famoso Fondo de Promoción Turística, ¿no? Que lamentablemente desapareció. Ahora De se acuerdo. parte de la empresa privada reactivarla, pero blindarla. Blindarla para evitar justamente que vuelva algún gobierno a desaparecerla. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, el tema del fondo de promoción es sumamente importante. Fue una herramienta estratégica para la promoción turística del Ecuador y creo que puede seguir siendo una herramienta fundamental. Yo creo que es importante poder retomar este tema del fondo. Yo creo que hay que darle una institucionalidad. Esa institucionalidad es, ok, ¿cómo va a estar estructurado? Sabemos que muchas cosas han cambiado, el fondo obviamente se terminó, pero a mí me parece que aquí la importancia del fondo, uno, es la participación del sector privado, que creo que es un elemento bastante importante, y por otro lado, la existencia de un fideicomiso que esté destinado específicamente para el tema de la promoción. Entonces, esas son las buenas prácticas que hay que recuperarlas. Yo creo que aquí no hay que hacer como que nos estamos inventando todo desde cero. Hay muchas cosas buenas que se han hecho años atrás. Y yo creo que lo importante es poder retomar esas buenas prácticas. Sabemos que estamos en un año con muchos desafíos, el tema de los recursos económicos, la austeridad, pero yo creo que este tipo de iniciativas sin duda se transforman en iniciativas súper importantes para que las podamos retomar con el sector empresarial. Ricardo, ¿qué se ha hablado, qué se ha pensado, qué se ha discutido desde el ministerio? El tema, por ejemplo, también del pasaporte biológico que se está hablando ya en algunos países para reactivar el turismo. El tema también de las certificaciones free copy para los sitios de mayor atracción. Por ejemplo, vemos que Baño sería una de las ciudades que no ha tenido contagio, que podría ser una de las primeras ciudades de establecer esa certificación free copy. Y hablamos también de esta aplicación para los Smart Travel ahora que se utilizará a través de los teléfonos celulares para poder también, en cierta forma, medir o precautelar los contagios. Sí, de acuerdo. A ver, yo coincido en la importancia de este tema de los pasaportes digitales. Yo creo que esto lo que va a hacer es generar no solamente confianza, sino que esto va a generar seguridad en el consumidor. Aquí lo importante es la automatización de esos datos. Es una propuesta que yo creo que una vez que sea implementada puede ser replicada en gran parte del mundo. Por otro lado, coincido en que este tema de todas las certificaciones que pueden salir de libres de COVID va a ser sumamente interesante y yo creo que puede ser un diferenciador empresarial. Yo creo que también el tema de la competitividad nos va a llevar a cómo nosotros somos capaces de ofrecerle a un huésped una experiencia libre de COVID. Entonces, ahí hay muchas estrategias que se pueden hacer. De hecho, la compra de pruebas rápidas puede ser una iniciativa en un establecimiento para asegurar que todos los que están ahí, obviamente, están libres de COVID. Entonces, nosotros estamos conscientes de que ese tipo de iniciativas son iniciativas que se van a ir dando, pero yo creo mucho que eso va a generar mucha también diferenciación. No creo que todos estemos en capacidad de implementarlas, porque hay hoteles de todos los tamaños, hay empresas de todos los tamaños, pero sí creo que puede ser un diferenciador importante para un segmento el cual trabaja con turistas internacionales, por ejemplo. Yo creo que podría ayudar muchísimo, sobre todo para la generación de seguridad y confianza en el mercado. Correcto, correcto. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta entrevista, por habernos dado tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado con tantos problemas que a diario se van presentando y hay que irlos resolviendo, pero creo que ha sido muy importante puntualizar varios temas que son fundamentales para todo el sector y el gremio del turismo en el país. En definitiva, estamos preocupados por esta situación, pero todos estamos conscientes que tenemos que arrimar el hombro, estar juntos. Tanto ese divorcio que se hablaba siempre del sector privado y el sector público, pues ahora parece que se terminó gracias también La emergencia. como tú dijiste, creo que nunca se ha hecho tantas reuniones con el sector privado como ahora, casi a diario, y creo que también gracias a esta pandemia, pues podemos hacer este tipo de entrevistas y darlos a conocer a todos los interesados. Ricardo, antes de concluir con la entrevista, por favor, tus últimas palabras. ¿Cuál sería el mensaje que tú emitas para todas las empresas que están realmente pasando una situación muy lamentable por todo lo acontecido y a todos esos empresarios que aún están desconcertados en tomar decisiones? Bueno, sí, nada más primero agradecerte por la invitación. Como mensaje final, decirles que sí, estamos en un momento de pausa, estamos en una pausa obligada, una pausa que nos ha generado muchos impactos a nivel económico, a nivel social, pero yo creo que aquí el único mensaje que les puedo decir es que aprovechemos esa pausa
para reinventarnos. Aprovechemos esa pausa para repensar los modelos de negocios de cada una de las empresas. Creo que aquí lo importante es que las empresas que van a tener éxito van a ser las empresas que puedan adaptarse a los cambios. Como lo decía Charles Darwin, no es más fuerte el más rápido, ¿no es cierto? Ni el que mejor está, sino el que mejor se adapta. Entonces aquí la adaptación tiene un elemento bastante importante. Entonces invitarles a todos a que nos adaptemos. Nosotros también como sector público tenemos que adaptar la generación de política pública. Entonces que lo trabajemos de manera conjunta. Tienen un aliado en el Ministerio de Turismo y estamos listos para poder atender cualquier requerimiento. Así que un abrazo a todos. Te agradecemos nuevamente por esta entrevista, Ricardo. Te deseamos el mayor de los éxitos. Quédate en casa y nosotros te haremos compañía. Descubre el país a través de nuestros contenidos de blog, videos y trivias. Hemos preparado para ti y tu familia fabulosa información de los 4 mundos, sobre naturaleza, cultura, aventura y gastronomía. Cada semana tendremos una nueva publicación, porque los destinos llegan a tu hogar. Recuerda, descubre Ecuador desde casa.